No me toques, dijo el millonario, pero la mucama no lo escuchó. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. No me toques, la voz de Eduardo Velarde resonó en el lujoso vestíbulo. Era un grito agudo, cargado de un pánico que helaba la sangre. Sus manos se aferraban con nudillos blancos a los brazos de su silla de ruedas. El empresario millonario sintió el vértigo de la caída, su cuerpo inclinándose peligrosamente. Lorena Romero, la nueva limpiadora, apenas había registrado el grito. Solo vio el peligro inminente y actuó por puro instinto. Ignorando la desesperada orden, Lorena se abalanzó hacia él. Sus movimientos fueron rápidos, dictados por la urgencia de la situación. El cabello negro, recogido en un moño apretado, ni siquiera se movió. Eduardo gritaba, su rostro enrojecido por una mezcla de terror y furia. «Aléjate. No te atrevas», balbuceaba, pero ya era tarde. Lorena lo sostuvo firmemente por los hombros para evitar el desastre. El contacto fue firme, pero no brusco. Las manos de Lorena se posaron sobre la tela de su costosa camisa. Eduardo se congeló, su grito ahogándose en su garganta. Todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente, una reacción visceral. Era el trauma que lo dominaba, la pesadilla solitaria que vivía desde hacía 2 años. Cada vez que alguien se acercaba, el pánico se desarrollaba sin control. Lorena sintió el temblor bajo sus manos y, por un instante, dudó. Pero en el instante en que sus dedos rozaron su brazo izquierdo, algo la paralizó. No fue el temblor, ni la tensión de los músculos del hombre. Fue una pequeña marca en su piel, una cicatriz pálida. Tenía la forma distintiva de una media luna. Una forma que ella, y solo ella, conocía demasiado bien. Su corazón dio un vuelco, un reconocimiento imposible inundándola. «Quítame las manos de encima», gritó Eduardo, recuperando la voz. Su rostro estaba rojo de desesperación, sus ojos cerrados con fuerza. Lorena mantuvo el apoyo, su mente corriendo a 1000 por hora. Sus ojos no se apartaban de esa pequeña imperfección en su brazo. Esa marca la había hecho ella, 20 años atrás. El recuerdo la golpeó con la fuerza de un rayo. Eran solo 2 niños jugando en el patio trasero de una casa modesta. Jugaban a los piratas, y ella, con una rama puntiaguda, lo había arañado. «Señor». «¿Se encuentra bien?», preguntó Lorena, su voz temblando ligeramente. Trataba de mantener la calma, de sonar profesional. Lo ayudó a reacomodarse correctamente en la silla, estabilizándolo. Eduardo seguía jadeando, su respiración entrecortada por el pánico. Pero algo en el tono de voz de la mujer lo hizo detenerse. Abrió los ojos y la miró directamente por primera vez. Dio unos ojos café, profundos y llenos de una extraña familiaridad. Había una dulzura en esa mirada, una calidez que sentía haber conocido. Un eco de un lugar muy lejano, en un pasado casi olvidado. «Vete de aquí». «Vete ahora», gritó, pero la orden carecía de fuerza. La conexión visual lo había desarmado momentáneamente. Estaba confundido, su pánico luchando contra una naciente curiosidad. En ese preciso momento, doña Rosita, la gobernanta, apareció corriendo. Su rostro estaba pálido y alterado, sus ojos fijos en la escena. Había escuchado los gritos desde la cocina y temía lo peor. «Lorena», exclamó la mujer mayor, su voz temblando de indignación. Doña Rosita tenía 60 años y el cabello completamente canoso. «¿Acaso no te di la orden más importante de esta casa? Te dije que nunca, bajo ninguna circunstancia, debías tocar al señor Eduardo». Sus palabras eran duras, una sentencia irrevocable. Lorena se irguió, apartando finalmente las manos del millonario. «Iba a caerse, doña Rosita», respondió Lorena, su voz firme. Aún mantenía la mirada fija en el hombre de la silla, que recuperaba el aliento. «No podía simplemente quedarme mirando y dejarlo caer al suelo.
Eso habría sido inhumano, no importan las órdenes que haya recibido. La lógica de sus palabras era intachable, pero la regla era absoluta. La seguridad de Eduardo era física, pero también psicológica. Estás despedida. Es inaceptable lo que has hecho. Doña Rosita fue tajante, su expresión severa. Recoge tus cosas inmediatamente y vete de esta mansión. No toleraré este nivel de insubordinación, y menos el primer día. Lorena sintió un nudo en el estómago. Necesitaba ese trabajo. Más de lo que aquella mujer podía imaginar. Eduardo levantó una mano temblorosa, pidiendo silencio. El temblor de su cuerpo aún no cesaba, pero su mente estaba clara. Algo en aquella situación no lo dejaba en paz. No era solo la caída, ni la desobediencia de la empleada. Era la forma en que ella lo había tocado, firme pero cuidadosa. Como si supiera exactamente la presión que debía aplicar. Y sobre todo, eran aquellos ojos. Él conocía esos ojos. La familiaridad era tan intensa que dolía, un fantasma del pasado. Nadie lo había mirado así en años, con esa mezcla de preocupación y reconocimiento. Era una locura, una coincidencia imposible de procesar. Pero la cicatriz en su brazo izquierdo ardía bajo la tela. Como si el toque de ella la hubiera despertado. Doña Rosita, dijo Eduardo, su voz aún ronca por el esfuerzo. Las dos mujeres lo miraron, sorprendidas por su intervención. ¿Puede dejarnos solos un momento, por favor? La petición era tan inusual que la gobernanta palideció aún más. Eduardo jamás pedía quedarse a solas con nadie. Menos con una empleada que acababa de romper su regla de oro. La gobernanta dudó, claramente contrariada por la orden. Miró de Lorena a Eduardo, su desaprobación era palpable. Señor, no creo que sea prudente, acaba de tener una crisis. He dicho que nos deje solos, repitió Eduardo, esta vez con más fuerza. Su tono no admitía réplica, era el del dueño de la mansión. Era el tono del empresario que dirigía un imperio. Doña Rosita asintió rígidamente, lanzando una última mirada de advertencia a Lorena. Como usted ordene, señor. Estaré afuera si me necesita. Se retiró de la sala con pasos lentos, cerrando la pesada puerta tras de sí. El silencio que quedó en el vestíbulo era ensordecedor. Solo se oía la respiración agitada de Eduardo. Y el latido desbocado del corazón de Lorena. Lorena permaneció de pie junto a la silla, sus manos juntas frente a ella. Sabía que debía irse, encontrar otro empleo, huir de esa situación. Pero no podía. No podía moverse. No podía apartar la mirada de aquella cicatriz. 20 años habían desaparecido en un solo instante. El niño que ella había conocido estaba frente a ella. Eduardo la observó detenidamente, su pánico menguando, reemplazado por una intensa intriga. La mujer frente a él era sencilla, sin maquillaje, con ropa de trabajo. Pero su postura era digna, y sus ojos, esos ojos cafés lo veían. No veían al millonario, ni al hombre en la silla de ruedas. Lo veían a él, de una forma que nadie lo había hecho. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El corazón de Lorena se detuvo y luego latió con más fuerza. Era su voz. Más profunda, endurecida por el tiempo y el dolor, pero era él. Levantó la barbilla, sosteniendo su mirada inquisitiva. Lorena Romero, señor, respondió ella. El nombre no pareció decirle nada, pero él siguió observándola. Romero. Repitió él, probando el sonido del apellido. Lorena Romero, repitió Eduardo, como si buscara algo en el sonido. El apellido no le traía ningún recuerdo inmediato, ninguna conexión. Pero la mirada de la mujer seguía fija en él, llena de un saber. ¿De dónde eres, Lorena Romero?, preguntó él, su voz más controlada. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué su presencia lo agitaba. Por qué su toque, aunque aterrador, había sido diferente.
Nací aquí, en Ciudad de México, señor, respondió ella. Su voz era suave, pero no sumisa, había una fuerza en ella. Crecí en el barrio La Condesa. El rostro de Eduardo cambió por completo al oír esas palabras. Fue como si una puerta cerrada por décadas se abriera de golpe. La Condesa. El barrio de la casa de su abuela materna. Un torrente de recuerdos lo asaltó, imágenes borrosas de su infancia. Él había pasado los veranos de su niñez exactamente en ese barrio. Antes de la fortuna de su padre, antes de las escuelas privadas. Comenzó a ver piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. La casa de su abuela, el jardín, la barda que lo separaba de la casa vecina. Una casa con un patio lleno de vida. Tú, comenzó él, su voz casi un susurro incrédulo. ¿Tú tenías un árbol de mango en el patio trasero? La pregunta fue tan específica, tan salida de la nada, que Lorena sintió flaquear. ¿Cómo podía saberlo? Era un detalle tan íntimo. Era el centro de sus juegos, el lugar donde pasaban las tardes. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Sí, señor. Un árbol de mango enorme, confirmó ella, su voz ahogada. Daba sombra a todo el jardín y también a la casa del vecino. Y tú jugabas a los piratas con un niño, continuó Eduardo, ahora él temblando. Pero ya no era de pánico, era de un reconocimiento asombroso. Un niño que se lastimó un día, jugando. Un niño al que arañaste con una rama. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lorena, sin control. No era posible. No podía ser. Después de todos estos años, de todas las vueltas que dio la vida. El destino los había reunido nuevamente de la forma más cruel e inesperada. El niño rico que jugaba en casa de su abuela. La niña pobre que vivía al lado. Javito, susurró ella, usando el apodo que nadie había pronunciado en 20 años. El apodo que solo ella conocía, el nombre de sus juegos. Eduardo cerró los ojos con fuerza, como si hubiera recibido un golpe. Nadie lo llamaba así. Ni su madre, ni sus socios, ni siquiera Patricia. Ese niño había muerto, o eso creía él. Había sido enterrado bajo el peso del dinero y la tragedia. Eli, dijo él finalmente, abriendo los ojos. La reconoció. La niña de cabello suelto que trepaba árboles. La niña que no tenía miedo de nada y que era su única amiga. Lorena, ¿eres tú? ¿Eres mi Eli? El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de emociones. 2 décadas de vidas separadas colapsando en un solo segundo. Permanecieron observándose, tratando de encajar el pasado con el presente. Era una tarea imposible, 2 realidades que no encajaban. El niño alegre era ahora un hombre roto en una silla de ruedas. La niña valiente era ahora una mujer que limpiaba casas para sobrevivir. ¿Qué te pasó, Javito?, preguntó ella finalmente, su mirada viajando a sus piernas. La pregunta era suave, llena de una genuina preocupación. Un accidente de auto, hace 2 años, respondió él, su voz seca. El dolor de ese recuerdo siempre estaba presente, pero ahora había otro. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí, Eli? ¿Por qué como limpiadora? Lorena bajó la mirada, la vergüenza tiñendo sus mejillas. ¿Cómo explicarle el laberinto de decisiones y mala suerte que era su vida? Los sueños que tuvieron bajo ese árbol de mango parecían una burla. Las cosas no fueron fáciles después de que te mudaste, Javito. Su voz era queda, recordando las dificultades. Mi papá perdió el trabajo poco después. Tuvimos que vender la casa. Nos mudamos al norte, buscando nuevas oportunidades. Después, bueno, la vida siguió como pudo. No como queríamos. Nunca pude terminar la universidad, los sueños se quedaron en el camino. Te busqué, dijo él de repente, con una urgencia sorprendente. Cuando cumplí 18 años, volví a la Condesa. Quería encontrarte. La casa estaba vacía,
el árbol de mango ya no estaba. Nadie en el barrio supo decirme a dónde se habían ido. Pregunté por la familia Romero, pero nadie daba razón. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Cambiamos el apellido por un tiempo, confesó Lorena. Mi papá consiguió trabajo en otra ciudad, pero tenía deudas. Fueron asuntos complicados, ¿sabes cómo es? Problemas de adultos. Tuvimos que empezar de cero, con un perfil bajo. Cuando todo se calmó, volvimos a ser los Romero, pero ya estábamos lejos. Nunca imaginé que volvería a esta ciudad, y menos así. El silencio volvió a llenar la sala, más pesado que antes. Había tantas preguntas, tantas explicaciones que se debían. Tantos años perdidos que pesaban como plomo entre ellos. Pero ambos sabían que ese momento era demasiado delicado. Eduardo aún estaba frágil por el pánico, Lorena por la revelación. Había una pregunta que ardía en la mente de Lorena. ¿Por qué no puede ser tocado, Javito?, preguntó ella suavemente. ¿Es por el accidente? ¿Te duele? El rostro de Eduardo se endureció de nuevo, la máscara regresando. Eso no es de tu incumbencia, Lorena, dijo con frialdad. Javito, soy yo, soy Eli. ¿Puedes contarme? Confía en mí. No. Tú no entiendes. Nadie lo entiende, su voz se quebró. No puedo soportar que alguien me toque. Su desesperación era palpable, casi física. Me da pánico. Siento que me ahogo. Me enferma. Pero cuando éramos niños, intentó decir ella. Cuando éramos niños muchas cosas eran diferentes, la interrumpió él. Yo era diferente. El mundo era diferente. Tú eras diferente. En ese momento de alta tensión, la puerta del vestíbulo se abrió de golpe. Una niña rubia, de aproximadamente 7 años, entró corriendo. Llevaba un vestido rosa y una sonrisa radiante. Papá. Papá. La abuelita dijo que puedo quedarme aquí hoy. La niña corrió hacia la silla de ruedas, su alegría iluminando la sombría sala. Dijo que tiene una cena y yo puedo dormir aquí. Eduardo intentó secarse rápidamente las lágrimas que amenazaban con salir. Su expresión cambió de la angustia a una ternura forzada. Hola, mi amor. Hola, Magali. Qué bueno que llegaste. Papá estaba platicando con la señora Lorena. La niña se detuvo y miró con curiosidad a la limpiadora. Su sonrisa se volvió tímida, evaluando a la nueva persona. Hola, dijo Magali con una vocecita. ¿Eres nueva aquí? Sí, querida. Soy Lorena. Mucho gusto en conocerte. Yo soy Magali, pero puedes decirme Dani. Todos me dicen así. La niña miró a su padre buscando aprobación. Menos mi papá, ¿verdad, papá? A él le gustan los nombres largos. Eduardo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Lorena vio en él. La sonrisa de Eduardo transformó su rostro, borrando por un segundo el dolor. Magali es un nombre demasiado bonito para acortarlo, dijo él. Su tono de voz al hablar con su hija era suave, irreconocible. Lorena observó la interacción entre padre e hija con un nudo en la garganta. Notó una ternura inmensa en la mirada de Eduardo hacia la niña. Pero también notó la evidente, y trágica, distancia física. Él no la tocó, ni extendió la mano para acariciar su cabello. Magali, por su parte, parecía completamente acostumbrada a esa barrera. Se paró a una distancia respetuosa de la silla de ruedas. No hizo ningún intento de buscar el abrazo que cualquier niño buscaría. Era una dinámica dolorosa, una coreografía de amor a distancia. Papá, ¿estabas llorando?, preguntó Magali, inclinando la cabeza. La inocente pregunta hizo que la incomodidad volviera al rostro de Eduardo. Se aclaró la garganta, buscando una respuesta adecuada. No, hija. Papá solo estaba platicando cosas de adultos con Lorena.
Cosas que me hicieron recordar, añadió, tratando de ser honesto. La abuelita dijo que no te gusta que la gente te toque. Dijo que tienes una enfermedad especial. ¿Es verdad eso? Eduardo se tensó. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años un trauma psicológico? ¿Cómo decirle que la traición lo había roto por dentro? Es, algo así, Dani, dijo él, claramente incómodo con el tema. Es algo que papá está tratando de arreglar, pero es difícil. Lorena sintió una punzada de dolor agudo en el corazón. Esa niña vibrante necesitaba el afecto físico de su padre. ¿Cuántas veces Magali habría deseado un abrazo al rasparse la rodilla? ¿Cuántas veces habría querido acurrucarse con él para ver una película? Y él, atado por sus demonios, no podía dárselo. Tía Lorena, ¿tú tienes hijos?, preguntó la niña, cambiando de tema. La naturalidad de los niños para saltar de un tema profundo a uno casual. Lorena sonrió, agradecida por la distracción. Sí, querida. Tengo un hijo, respondió. ¿En serio? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Se llama Santiago, y tiene 8 años. Es un poco mayor que tú. Wow. ¿Será que estudia en mi escuela? ¿En qué escuela estudia? Lorena dudó por un segundo. El contraste de sus mundos era abismal. La escuela de Santiago era pública, humilde, al otro lado de la ciudad. Estudia en la escuela primaria Miguel Hidalgo, respondió ella con honestidad. El colegio de Magali seguramente era uno privado y muy costoso. Conozco esa escuela, exclamó Magali, sorprendiendo a Lorena. Queda cerca de la casa de mi tía abuela. Una vez pasé por ahí. Mi abuela me llevó y vi que tiene un parque muy divertido enfrente. Siempre quise jugar ahí, pero la abuela dijo que no teníamos tiempo. Eduardo observaba la conversación en silencio, con una nueva expresión. Notaba cómo su hija se animaba al hablar con Lorena. Hacía meses, quizás años, que no veía a Magali tan espontánea. Normalmente era tímida con los adultos, reservada y seria. Especialmente después de todo el torbellino que sucedió con su madre. La presencia de Lorena parecía haber traído un aire nuevo a la casa. Dani, ¿por qué no vas a tu cuarto a jugar un rato?, dijo Eduardo. Papá necesita terminar de hablar unos asuntos serios con Lorena. ¿Asuntos serios? ¿La vas a regañar? Ella te salvó de caerte. No, mi amor, no la voy a regañar. Al contrario. Está bien, dijo la niña, aunque hizo un pequeño puchero. Tía Lorena. ¿Después vienes a ver mi cuarto? Tengo muchas muñecas. Si tu papá me da permiso, me encantaría conocer tu cuarto, respondió Lorena sonriendo. Sí. Papá, dale permiso. Claro que sí, Dani. Ahora ve. La niña salió corriendo de la sala, su energía dejando un eco. Los dos adultos se quedaron solos nuevamente. El ambiente, sin embargo, había cambiado por completo. Es preciosa, Javito, comentó Lorena en voz baja. Es idéntica a su madre, dijo Eduardo, y su voz se endureció. No había cariño en esa afirmación, solo un hecho doloroso. ¿Dónde está su mamá, Javito? ¿Qué pasó con ella? Lejos. Muy lejos. Y es mejor que siga así para siempre. El tono era tan cortante que Lorena supo que no debía insistir. Javito, necesito este trabajo, dijo ella, yendo al grano. Sabía que el descubrimiento de su identidad lo cambiaba todo. Sé que esto es extraño. Sé que es difícil tenerme aquí. Después de descubrir quién soy, entiendo si quieres que me vaya. Pero te pido que lo reconsideres. Realmente necesito este empleo. La desesperación en su voz era genuina, y Eduardo la notó. ¿Por qué lo necesitas tanto, Eli? ¿Qué tan mal están las cosas? Lorena respiró hondo, tragándose el orgullo. Mi hijo, Santiago, está enfermo.
Necesita seguimiento médico constante. Tiene problemas del corazón. No es algo que ponga su vida en riesgo inmediato. Pero necesita medicinas caras, visitas con especialistas. Su papá, bueno, su papá no está en nuestra vida. Somos solo Santiago y yo. ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué pasó con su padre? Fernando, mi ex esposo, se fue cuando Santiago nació. No pudo soportar la idea de tener un hijo con necesidades especiales. Dijo que no se había casado para pasar la vida en hospitales. Se fue un día y nunca más regresó. Nos abandonó. La historia de Lorena era un espejo oscuro de la traición de Eduardo. Eduardo cerró los ojos, procesando la información. ¿Cómo podía despedir a la única persona que quedaba de su pasado? La única amiga real que había tenido en su vida. Pero, ¿cómo podría convivir con alguien que despertaba tantos recuerdos? Tantos sentimientos que había enterrado bajo capas de cinismo. Su presencia era un bálsamo y, a la vez, sal en la herida. Puedes quedarte, dijo él finalmente, abriendo los ojos. El alivio en el rostro de Lorena fue tan visible que lo conmovió. Pero tengo que poner algunas condiciones muy estrictas, Eli. Las que sean, Javito. Las acepto. Primero, nunca, jamás, vuelvas a tocarme sin mi permiso explícito. No importa la situación. No importa si crees que estoy en peligro. Segundo, lo que sucedió aquí hoy, nuestro pasado, queda entre nosotros. Nadie debe saberlo. Ni doña Rosita, ni mi madre, nadie. Tercero, trabajas como cualquier empleada. Sin privilegios, sin confianzas. Harás tus labores de limpieza y mantendrás tu distancia. Lorena sintió un apretón en el pecho con la frialdad de las reglas. Pero asintió. Está bien, Javito. Acepto tus condiciones. Y Lorena, dijo él, cuando ella ya se dirigía a la puerta. Ella se volteó para mirarlo, esperando una nueva regla. Sí, señor, dijo, recordando que debía ser formal. Gracias, dijo él en voz baja. Gracias por no dejarme caer. Ella le dedicó una sonrisa tímida y salió de la sala. Dejando a Eduardo solo, con sus pensamientos confusos y su corazón acelerado. Los días siguientes, Lorena trabajó en silencio por la enorme mansión. Se apegó estrictamente a las reglas que Eduardo había impuesto. Mantenía su distancia, limpiaba las habitaciones en horarios en que él no estaba. Se comunicaba a través de doña Rosita para cualquier necesidad. Pero era imposible no observarlo desde lejos, no notar los detalles. El niño alegre se había convertido en un hombre serio, casi amargo. Lo veía a través de la puerta entreabierta de su oficina. Siempre estaba concentrado frente a varias pantallas, dando órdenes por teléfono. Su voz era firme, la de un líder indiscutible en los negocios. A veces recibía visitas, hombres trajeados que hablaban de cifras. Pero era evidente que no tenía amigos cercanos, nadie con quien reír. Su vida era un imperio de cristal, pero él estaba solo en el trono. Magali, por otro lado, se había encariñado inmediatamente con Lorena. La niña aprovechaba cualquier oportunidad para escaparse de su rutina. Aparecía en la cocina o en la biblioteca mientras Lorena limpiaba. Le contaba historias de la escuela, le mostraba sus dibujos. Era una niña brillante y cariñosa, pero Lorena notaba algo más. Había una tristeza sutil en sus ojos, una madurez que no le correspondía. Tía Lorena, ¿puedo hacerte una pregunta muy secreta? Dijo Magali una tarde, mientras Lorena ordenaba la sala de juguetes. Claro que sí, mi amor. ¿Qué secreto quieres compartir? ¿Por qué a mi papá no le gustan nada los abrazos? La pregunta tomó a Lorena por sorpresa, aunque ya la esperaba. ¿Cómo explicar algo tan complejo a una mente de 7 años? A veces, Dani, los adultos pasamos por cosas muy difíciles. Lorena se sentó en el suelo, al nivel de la niña. Esas cosas nos cambian y nos ponen, como un escudo protector.
No es que a tu papá no le gusten tus abrazos. Eres su persona favorita. Es que su cuerpo no puede recibirlos ahora mismo. Le da miedo. Pero yo extraño mucho sus abrazos, dijo la niña, sus ojos llenándose de lágrimas. Antes del accidente, él me abrazaba todo el tiempo. La vocecita de Magali se quebró, y Lorena sintió que se le partía el corazón. Antes de la silla de ruedas, jugábamos a las luchas en el jardín. Me cargaba en sus hombros y me hacía cosquillas hasta que no podía respirar. Pero después de que volvió del hospital, todo cambió. Se volvió callado, triste, y ya no me toca. Entonces el trauma de Eduardo no era solo físico, era emocional. Algo terrible había pasado que le hizo asociar el contacto con el dolor. Tu papá te ama más que a nada en el mundo, Dani. Aunque no pueda demostrarlo con abrazos por ahora. ¿Cómo lo sabes con tanta seguridad?, preguntó la niña. Por la forma en que te mira. Es una mirada llena de amor puro. Magali sonrió un poco, pero la tristeza no se fue. Mi mamá se fue de la casa porque él ya no podía darle cariño a ella. La frase era inocente, pero revelaba que la niña había entendido todo. Había notado más de lo que los adultos imaginaban sobre la separación. No lo sé, cariño. Las cosas entre adultos son muy complicadas. A veces el amor no es suficiente para que sigan juntos. La abuelita dice que mi mamá fue una persona muy mala con mi papá. ¿Es cierto eso, tía Lorena? Mi mamá era mala. Lorena se vio en una situación increíblemente delicada. No le correspondía hablar sobre la exesposa de Eduardo. Pero tampoco quería mentirle a la niña, que buscaba la verdad. Lo importante, Dani, es que tú eres muy amada. Por tu papá y tu abuela. Esa noche, Lorena estaba terminando de limpiar la cocina. Todos se habían retirado a sus habitaciones, la casa estaba en silencio. De repente, escuchó gritos provenientes del estudio de Eduardo. Eran gritos ahogados, sonidos de desesperación pura. Como si alguien estuviera siendo atacado en ese mismo instante. Corrió hasta allí, temiendo lo peor. Encontró a Eduardo despierto en su silla, pero no estaba allí realmente. Estaba sudando profusamente, temblando y respirando con dificultad. Sus ojos estaban abiertos, pero miraban algo que ella no podía ver. No dejes que me toque. Suéltame, murmuraba él, perdido en un flashback. No más mentiras. No me toques. Estaba reviviendo una pesadilla con los ojos abiertos. Señor Eduardo. Eduardo. Soy Lorena, dijo ella, acercándose con cautela. No se atrevió a tocarlo, recordando su orden estricta. Estás a salvo. No hay nadie aquí. Estás en tu estudio. Le tomó varios segundos, pero poco a poco él fue volviendo en sí. La mirada de terror se enfocó en ella, reconociéndola. Lorena. Jadeó, aún muy alterado. Necesito mis medicinas. Ella miró sobre el escritorio y vio un frasco de pastillas. ¿Estás?, preguntó, señalándolas. Él asintió con dificultad. Dos pastillas. Rápido. Lorena le sirvió un vaso de agua y le pasó las medicinas. Tuvo un cuidado extremo de no rozar sus manos al entregarle el vaso. Él las tomó con manos temblorosas y bebió el agua. ¿Quiere que llame a alguien? ¿A doña Rosita? ¿A su madre? No, dijo él, respirando profundamente, tratando de calmarse. Se me pasa. Solo quédate aquí. No me dejes solo. Por favor. Solo hasta que me calme. Lorena tomó una silla de la esquina y se sentó a una distancia prudente. Respetando su espacio, pero ofreciendo su presencia silenciosa. ¿Tienes estas crisis muy seguido?, preguntó ella después de unos minutos. A veces, admitió él, su voz aún áspera. Cuando me estreso demasiado. O cuando recuerdo ciertas cosas. Recuerdos del accidente, supuso ella.
Eduardo soltó una risa amarga, carente de alegría. No. Ojalá fueran solo recuerdos del accidente. Son de después. Lorena no entendió, pero notó que él no estaba listo para explicar. Javito, dijo ella suavemente. ¿Puedo llamarte así cuando estemos solos? Él la miró por un largo momento, evaluándola. Finalmente, asintió levemente. Javito, ¿qué te pasó? No solo el accidente. ¿Qué pasó después que te rompió de esta manera? Él la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de un dolor antiguo. ¿De verdad quieres saberlo, Eli? Es una historia sucia. Sí, quiero saberlo. Somos amigos. Eduardo respiró hondo, como si se preparara para una confesión dolorosa. Después del accidente, estuve 3 meses en el hospital. Mi esposa, Patricia, estaba allí día y noche. No se separó de mí. Yo creí que era amor, Eli. Creí que era devoción. Hizo una pausa, el dolor era evidente en cada palabra. Cuando volví a casa, en esta silla, necesitaba cuidados constantes. Fisioterapia, medicinas, ayuda para las cosas más básicas. Patricia cuidaba de todo. Me bañaba, me vestía, me alimentaba. Yo me sentía agradecido, y completamente dependiente de ella. ¿Y qué cambió?, preguntó Lorena, aunque temía la respuesta. Una noche, Magali estaba durmiendo en casa de mi madre. Yo desperté en la madrugada con sed. Fui a la cocina. Al pasar por nuestro cuarto, escuché voces. Risas. Ella estaba con otro hombre. En nuestra cama. Lorena sintió que el estómago se le revolvía de solo imaginarlo. Cuando la confronté, me dijo que yo ya no era un hombre. Me dijo que era la mitad de un marido y que ella tenía necesidades. Que tenía derecho a buscar satisfacción en otro lado. Dios mío, Javito. ¡Qué horrible! Pero eso no fue lo peor, Eli. Ojalá hubiera sido solo eso. En los meses siguientes, descubrí que estaba robándome. Estaba falsificando mi firma en documentos de la empresa. Desviando millones a cuentas en el extranjero. Estaba planeando quitarme todo, incluida la custodia de Magali. Quería declararme mentalmente incompetente para quedarse con todo. Y mientras planeaba todo eso, ella me tocaba. Me sonreía, me acariciaba, me decía que me amaba. Ahora Lorena entendía. El horror de la situación la dejó sin aliento. Cada toque suyo era una mentira, Eli. Cada caricia. Cada ayuda para bañarme, cada gesto de cuidado. Todo era una manipulación, un teatro para mantenerme dócil. Durante meses, creí que estaba siendo amado y cuidado. Cuando en realidad, estaba siendo usado y traicionado de la peor forma. Por eso ya no puede ser tocado, susurró Lorena, comprendiéndolo todo. No era el toque en sí, era la mentira que representaba. Cada vez que alguien me toca, revivo esa sensación, confirmó Eduardo. Su voz era un murmullo roto, lleno de autodesprecio. La sensación de estar siendo engañado, usado, manipulado. Mi cerebro ya no puede distinguir un toque genuino de uno interesado. Pero, Javito, tú sabes que hay personas que tocan con sinceridad. Lo sé en mi cabeza, Eli. Mi mente lógica lo sabe. Pero mi cuerpo reacciona antes. El pánico es más rápido que la razón. Es una barrera que no puedo controlar. Es más fuerte que yo. Estuvieron en silencio, el peso de la confesión llenando el estudio. Eduardo parecía más tranquilo después de desahogarse, pero agotado. ¿Y cómo quedó la situación legal con ella?, preguntó Lorena. Tardó 1 año. 1 año infernal de abogados y acusaciones. Pero logré probar todos sus fraudes. Tenía grabaciones, documentos. Perdió la custodia de Magali. Tuvo que devolver el dinero robado. Y tiene una orden de restricción. No puede acercarse a nosotros.
Es la mujer de la que Magali hablaba, la que dijo que era mala. Magali no sabe los detalles, claro. Solo sabe que su mamá hizo cosas malas. Sabe que por eso ya no puede vivir con nosotros. Debe ser muy difícil para una niña tan pequeña entender algo así. Lo es. Por eso vive con mi madre entre semana. Mi madre puede darle el cariño físico, los abrazos que yo no puedo. Solo viene aquí los fines de semana. Es lo mejor para ella. Lorena sintió aún más compasión. Él se privaba de su hija. Estaba alejado de Magali por el trauma que Patricia le causó. Y la niña crecía sin el afecto diario de su padre. ¿Has intentado tratamiento psicológico, Javito? Terapia. He intentado de todo, dijo él con cansancio. Psicólogos, psiquiatras. Incluso probé la hipnosis. Nada funcionó. Parece que mi mente creó un muro que no se puede romper. Tal vez solo no has encontrado el enfoque correcto todavía. O tal vez, Eli, tengo que aceptar que así viviré el resto de mi vida. No digas eso. No puedes rendirte. Tienes que luchar. Por ti y por Magali. Ella te necesita completo. Él la miró, y su expresión se suavizó por primera vez esa noche. Hace mucho tiempo que nadie me dice que no me rinda. Es porque hace mucho tiempo que no tienes una amiga de verdad cerca. ¿Amiga?, preguntó él, una media sonrisa asomando en sus labios. Claro. Somos amigos desde los 7 años, ¿recuerdas? Eso no cambia solo porque crecimos y la vida nos golpeó. Por primera vez, Eduardo le sonrió genuinamente a ella. El sábado siguiente, la mansión tenía un aire diferente. Era el cumpleaños de Magali, y Eduardo había permitido una pequeña fiesta. Pero la tensión volvió cuando Lorena limpiaba el pastel de la cocina. Eduardo se había puesto triste al recordar algo. Patricia siempre decía que Magali heredó lo bueno de ella, confesó él. La inteligencia, la paciencia. Y yo le creía, Eli. Fui un tonto. Ahora me doy cuenta de que Patricia nunca tuvo esas cualidades. Fingía tenerlas, igual que fingía su amor por mí. Magali no heredó nada de ella. Esas cualidades son suyas. Desarrolladas a pesar de su madre, no gracias a ella. Eso es algo bueno, ¿no lo crees?, dijo Lorena suavemente. Sí, y no. Es terrible darme cuenta de cuánto me engañaron. Javito, no puedes pasarte la vida culpándote por confiar. Te traicionaron, pero eso habla mal de ella, no de ti. A veces siento que perdí mi capacidad de confiar, Eli. Y eso te incluye a ti. ¿Cómo sé que no me estás engañando? ¿Cómo sé que tu amabilidad es genuina y no interesada? La pregunta dolió más de lo que Lorena esperaba. Javito, soy tu amiga de la infancia. Te conozco desde niño. Conocía a la Eli de 7 años. No conozco a la Lorena de hoy. Eres una mujer adulta, con un hijo enfermo y necesidades. Necesidades que un hombre millonario puede resolver fácilmente. La acusación colgaba en el aire, fría y cruel. Era el trauma hablando, pero aún así, la lastimó. Justo en ese momento de tensión, sonó el timbre. Doña Rosita había salido, así que Lorena fue a atender. En la puerta había una mujer rubia, elegante y hermosa. Sus ojos azules eran fríos como el hielo. ¿Quién eres tú?, preguntó la mujer con desprecio. Soy empleada de la casa. ¿Busca al señor Eduardo? Soy Patricia Velarde. La madre de Magali, dijo, apartando a Lorena. Entró a la casa sin ser invitada, caminando con arrogancia. Lorena sintió que la sangre se le helaba. Era ella. Eduardo, llamó Patricia, entrando al estudio sin tocar. Patricia. ¿Qué haces aquí? Tienes una orden de restricción. Vine por mi hija. Es mi derecho verla. No tienes ningún derecho. Perdiste la custodia. Perdí la custodia,
pero no el derecho de visita. Y vengo a proponer un trato. Patricia miró a Lorena con una sonrisa venenosa. Ah, ya veo. Conseguiste un reemplazo rápido. Una cuidadora joven. Sal de mi casa, Patricia, dijo Eduardo, su voz temblando de pánico. Dame $2 millones, Eduardo, y desaparezco. Renuncio a todas las visitas, a todos mis derechos sobre Magali. Te dejo en paz con tu empleadita para siempre. ¿Me estás chantajeando? ¿Estás vendiendo a tu hija? Soy práctica. Piénsalo. O me das el dinero. O inicio una nueva batalla legal. Y esta vez, voy a ganar. ¿Cómo?, preguntó Eduardo, aterrado. Alegaré que estás emocionalmente inestable. Que tienes crisis. Que vives en concubinato con una empleada delante de la niña. La amenaza era clara. Usaría a Lorena en su contra. Voy a probar que eres un padre inadecuado y peligroso. Tienes una semana para decidir, Eduardo. 2 millones, o la guerra. Patricia salió de la casa, dejando un rastro de veneno y miedo. Eduardo estaba teniendo un ataque de pánico severo. No puede. No puede quitarme a Magali, gritaba. Javito, respira. No lo hará. Los jueces no son tontos. Usará nuestro pasado, Eli. Usará tu presencia aquí. Dirá que eres mi amante, que es un ambiente inmoral. Tiene una mente sucia. Lo usará. Lorena se dio cuenta del peligro. Patricia tenía un arma. Javito, si crees que es mejor que me vaya, lo entenderé. No, dijo él rápidamente. No quiero que te vayas. Te necesito. Pero si mi presencia te va a perjudicar. Entonces tenemos que cambiar la narrativa, dijo él. ¿Cómo? ¿Puedes traer a Santiago a vivir aquí? La propuesta la dejó sin aliento. ¿Qué? ¿Aquí? Sí. Si tú y tu hijo viven aquí, no eres mi amante. Eres una empleada con familia, una madre soltera a la que ayudo. Y conocer a tu hijo me ayudará a confiar más en ti. Si Santiago es un buen niño, es porque eres una buena madre. La lógica de Eduardo era arriesgada, pero tenía sentido. Javito, eso es un paso enorme. Acabas de decir que no confías en mí. Confío en la Eli que conocí. Y necesito confiar en la Lorena de hoy. Verte como madre, ver a tu hijo, creo que es la única manera. Además, Magali necesita una familia. Y Santiago te necesita a ti. Sería bueno para todos. Y nos protegería de Patricia. Lorena lo pensó. Vivir en esa mansión, bajo ese techo. Su hijo conviviendo con la hija del hombre al que amó en secreto. Era una situación complicada, casi una locura. Pero la alternativa era dejar a Eduardo a merced de Patricia. Y perder el mejor trabajo que había tenido en años. Necesito hablar con Santiago primero, dijo ella. Esa noche, Lorena llamó a su hijo, que estaba con una vecina. Mamá. ¿Cuándo vienes? Te extraño. Pronto, mi amor. Oye, ¿qué pensarías si te digo que nos vamos a mudar? ¿Mudar? ¿A dónde? ¿A otra casa? A una casa muy, muy grande. La casa donde trabajo. ¿En serio? ¿La mansión? ¿Y por qué? Porque mi jefe, el señor Eduardo, nos invitó. Es un viejo amigo mío. Y tiene una hija de tu edad, bueno, un poquito menor, Magali. Cree que sería bueno que ustedes dos se hicieran compañía. ¿Una niña? ¿Y voy a tener mi propio cuarto? Sí, mi amor. Tendrías tu propio cuarto. Y genial. Va a ser como una aventura. ¿Cuándo nos vamos, mamá? La emoción de Santiago disipó las dudas de Lorena. Al día siguiente, aceptó la propuesta de Eduardo. Aceptamos, Javito.
Vendremos el fin de semana. La sonrisa que apareció en el rostro de Eduardo fue radiante. Perfecto. Voy a preparar un cuarto para él. Gracias, Eli. La noticia emocionó a Magali de una manera que Eduardo no esperaba. ¿Un niño va a vivir aquí? ¿De verdad, papá? Sí, mi amor. El hijo de Lorena, Santiago. Tiene 8 años. Vamos a poder jugar todos los días. Tía Lorena, estoy tan feliz. Magali pasó los días siguientes preparando la llegada de Santiago. Hizo dibujos para decorar su puerta y separó juguetes para compartir. El sábado, Lorena llegó con Santiago, que traía una pequeña mochila. El niño se impresionó con el tamaño de la casa. ¡Guau, mamá! Esto es enorme. Aquí vive tu amigo. Aquí vive, Santiago. Ven, quiero presentarte a alguien. Magali bajó las escaleras, tímida pero curiosa. Los dos niños se miraron, evaluándose como solo los niños saben hacerlo. Hola, dijo Santiago primero, con una sonrisa amigable. Hola, respondió Magali, sonriendo también. ¿Quieres ver mi cuarto de juguetes?, preguntó ella. Sí. ¿Y tú quieres ver el mío? Mamá dijo que me arreglaron uno. ¿En serio? ¿Vas a vivir aquí? Seremos vecinos de cuarto. Los dos niños subieron corriendo las escaleras, ya platicando animadamente. Lorena y Eduardo se quedaron en la sala, observando con alivio. Parece que se llevaron bien, comentó Eduardo. Parece que sí. Santiago es muy sociable, hace amigos fácilmente. Y Magali, ella necesitaba desesperadamente un amigo de su edad. Fueron interrumpidos por carcajadas que venían del piso de arriba. Los niños ya estaban jugando como si se conocieran de toda la vida. Una energía nueva, infantil y alegre, llenaba la mansión. Javito, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Lorena. Claro. ¿Estás nervioso por tener a un niño que no conoces en tu casa? Un poco, admitió él. Pero estoy más emocionado que nervioso. Hace tiempo que esta casa no tiene esta energía. Magali es una niña muy seria para su edad, ¿sabes? Por todo lo que pasó, creció muy rápido. Pero hoy, parece una niña. Esa tarde, los niños insistieron en hacer un espectáculo. Santiago había traído su guitarra, que estaba aprendiendo a tocar. Tío Eduardo, tía Lorena, miren esto. Santiago tocó una canción sencilla, y Magali cantó una letra que inventó. Era una canción sobre dos amigos que se encuentran en un castillo. Eduardo y Lorena aplaudieron, genuinamente conmovidos. Ustedes dos son muy talentosos, elogió Lorena. Tío Eduardo, dijo Santiago de repente, con seriedad. Sí, Santiago, respondió Eduardo, un poco tenso. ¿Puedo hacerte una pregunta? Mi mamá me dio permiso. Claro, puedes. ¿Por qué no te gustan los abrazos? La pregunta directa dejó a Eduardo sin aliento. Magali miró a su papá, esperando la respuesta que ella nunca obtuvo. Es complicado de explicar, Santiago. Es algo de adultos. Mi mamá dijo que pasaste por cosas difíciles. ¿Fue por eso? Sí, Santiago. Fue exactamente por eso. ¿Y ya se te va a pasar? No lo sé, campeón. Espero que sí. De verdad espero que sí. Santiago pensó por un momento, con una seriedad impropia de su edad. ¿Sabes, tío Eduardo? Yo también tengo algo que no puedo hacer bien. Ah, sí. ¿Qué cosa?, preguntó Eduardo, interesado. No puedo correr muy rápido, por mi corazón. Los doctores dicen que tengo que tener cuidado para no cansarme. ¿Y cómo te sientes con eso, Santiago? Al principio me ponía muy triste, porque no podía jugar fútbol. Pero después descubrí que puedo hacer otras cosas geniales. Como tocar la guitarra y dibujar cómics.
Eduardo se conmovió con la madurez y la simpleza del niño. ¿Y cuál es tu punto, Santiago? Que tal vez tú también tengas otras formas de mostrar cariño. Otras formas geniales, aunque no puedas dar abrazos. Magali miró a Santiago con una admiración absoluta. Ese niño de 8 años acababa de poner en palabras algo que ella sentía. Santiago tiene razón, papá, dijo Magali, acercándose a su silla. Tú me muestras cariño con las palabras, y como me miras, y cuidándome. Eduardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Eran las palabras más sabias y reconfortantes que había escuchado en años. Gracias. Gracias a los dos. Acaban de hacerme sentir mucho mejor. De nada, tío Eduardo, dijo Santiago. Y si algún día puedes volver a dar abrazos, yo quiero uno. Yo también, papá. Yo primero, dijo Magali, sonriendo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Lorena y Eduardo hablaron. Estaban en el estudio, pero el ambiente era ligero, casi cálido. Tu hijo es un niño increíble, Eli, dijo él con sinceridad. Es especial. Siempre tuvo esa capacidad de ver el lado bueno. Debe haberlo heredado de su madre, dijo Eduardo, devolviéndole el halago. O tal vez, dijo Lorena, la experiencia de lidiar con sus limitaciones lo hizo más empático. Magali aprendió más hoy sobre mi situación que en los últimos 2 años. Los niños tienen esa capacidad, Javito. Simplifican las cosas. Guardaron silencio, disfrutando de la nueva paz en la casa. Lorena, puedo confesarte algo, dijo él. Claro. Hoy fue el primer día, en 2 años, que me sentí normal. Como si solo fuera un padre platicando con su hija y su amigo. No un hombre con traumas, no el millonario en la silla. Solo, un papá. Me da tanto gusto oír eso, Javito. Y gran parte de eso es porque tú y Santiago están aquí. Nos da gusto poder ayudar. Somos una familia extraña, pero ayudamos. No solo están ayudando, Eli. Me están devolviendo la vida. Sus palabras la conmovieron. Ella también sentía que encajaba allí. Era una sensación reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Javito, ¿no crees que todo esto está yendo muy rápido? ¿Rápido? ¿Cómo? Hace 2 semanas, ni siquiera sabíamos que el otro existía. Ahora mi hijo y yo vivimos en tu casa. ¿No tienes miedo? Pasé 2 años viviendo en una burbuja de miedo, Eli. Sin confiar en nadie, sin conectarme con nadie más que Magali. Y ahora siento que estoy volviendo a ser una persona. Si esto es impulsivo, bienvenido sea. Al menos estoy sintiendo algo. ¿Y tú? ¿Tú tienes miedo de arrepentirte? Tengo miedo de acostumbrarme a esto. A esta familia. Y que luego tenga que volver a mi vida de antes. ¿Por qué tendrías que volver? ¿Por qué Patricia ganará? ¿O porque te cansarás de nosotros? ¿O porque conocerás a alguien? Primero, no me voy a cansar. Segundo, Patricia no va a ganar. Y tercero, no estoy buscando a nadie, Eli. No en mi condición. La tranquilidad duró exactamente 2 semanas. Una mañana, un mensajero entregó un sobre oficial. Eran los primeros documentos legales de la demanda de Patricia. Había iniciado formalmente el proceso de revisión de custodia. Y las alegaciones eran tan sucias como había amenazado. Realmente lo hizo, dijo Eduardo, su rostro pálido mientras leía. ¿Qué dicen los papeles, Javito? Alega que vivo en concubinato con una empleada. Que creamos un ambiente de inmoralidad para Magali. Que mi condición psicológica es inestable y peligrosa. Que tú eres una oportunista que se aprovecha de un hombre vulnerable. Cada palabra era un golpe calculado para destruirlo. ¿Qué dijeron tus abogados?, preguntó Lorena, aterrada. Que es un proceso frívolo. Que no tiene cómo prosperar. Pero que, aún así, tendremos que ir a juicio.
Tendremos que exponer a Magali, a nosotros, a todo esto. Patricia no quiere ganar, Eli. Quiere humillarme públicamente. Quiere que el mundo me vea como ella me describió, la mitad de un hombre. No lo vamos a permitir, Javito, dijo Lorena con una fiereza que lo sorprendió. ¿Y cómo lo probamos? ¿Cómo luchamos contra esas mentiras? Con la verdad. Con testigos que demuestren cómo es Magali. La directora de su escuela. Sus maestros. Su pediatra. Incluso doña Rosita. Ellos han visto el cambio en Magali. Desde que Santiago y yo llegamos, esa niña es otra. Es cierto, dijo Eduardo, sintiendo una nueva determinación. Está más alegre, más espontánea. Sus notas mejoraron. Y está aprendiendo a lidiar mejor con mis limitaciones. Gracias a Santiago, ya no ve mi trauma como algo que da miedo. Lo ve como el corazón de Santiago, solo una condición diferente. Eso es lo que le diremos al juez. Las siguientes semanas fueron tensas, llenas de reuniones con abogados. Eduardo y Lorena prepararon sus testimonios. Contactaron a la directora de la escuela, la señora Fuentes. Magali Velarde es una de nuestras mejores alumnas, dijo la directora. Y sí, he notado una mejora significativa en los últimos meses. Está más participativa, más alegre. Habla todo el tiempo de su amigo Santiago. El pediatra de la niña también aceptó testificar. Magali siempre fue sana, pero notaba ansiedad en ella. En su última revisión, estaba más comunicativa y segura. El ambiente familiar estable que describe parece estar beneficiándola. La evidencia a su favor era sólida, pero el miedo persistía. Patricia era manipuladora y tenía abogados caros. Una tarde, mientras Lorena recogía a los niños de la escuela, Patricia apareció. Estaba esperando junto a su auto de lujo, bloqueando el paso. Así que esta es la niñera, dijo con desprecio, mirando a Lorena. Señora, por favor, retírese. Tiene una orden de restricción. Solo quiero que sepas que vas a perder, siseó Patricia. Eduardo es un hombre roto, y tú eres solo una oportunista. Mamá, ¿qué haces aquí?, dijo Magali, escondiéndose detrás de Lorena. Vine a saludarte, mi amor. Tu padre no me deja verte. Tú no quieres verme. La abuela dijo que hiciste cosas malas. El rostro de Patricia se contrajo de furia. Esa vieja, y tú. Están lavándole el cerebro a mi hija. Te arrepentirás de esto en la corte, limpiadora. Lorena subió a los niños al auto, sus manos temblando. La confrontación la había asustado, pero también enfurecido. Esa noche, le contó a Eduardo lo sucedido. Está desesperada, Javito. Sabe que no tiene un caso real. Solo está tratando de intimidarnos antes del juicio. No voy a dejar que te haga daño, Eli. Ni a ti ni a Santiago. El día del juicio llegó. La sala estaba fría y era intimidante. Patricia estaba allí, impecablemente vestida, con una sonrisa arrogante. Eduardo estaba a su lado, en su silla, con Lorena sentada justo detrás de él. Se sentían como una familia pequeña y extraña contra el mundo. Confío en ti, Eli, susurró él antes de que entrara el juez. Y yo en ti, Javito, respondió ella, poniendo una mano cerca de la suya. El juicio fue tan agotador y humillante como Eduardo había temido. El abogado de Patricia intentó pintar a Eduardo como un recluso inestable. ¿No es cierto, señor Velarde, que sufre de crisis de pánico? ¿Qué le impiden tener contacto físico incluso con su propia hija? Tengo una condición derivada de un trauma, sí, respondió Eduardo con firmeza. Pero eso no me impide ser un padre amoroso y dedicado. ¿Un padre que vive en concubinato con su empleada? Objeción, saltó el abogado de Eduardo. Está asumiendo hechos no probados. Retiro la pregunta. Hablemos de la señora Lorena Romero. No es conveniente que una vieja, amiga,
aparezca justo cuando usted es millonario? Lorena es la mejor amiga que he tenido. Su presencia es un apoyo. Y su hijo, Santiago, ha sido fundamental para el desarrollo de Magali. La directora de la escuela fue la primera en testificar a su favor. Magali Velarde es una alumna brillante, declaró la señora Fuentes. Y en los últimos meses, hemos visto una mejora notable. No solo en sus calificaciones, sino en su comportamiento social. Está más participativa, más feliz. Se ha vuelto una líder. Atribuyo esta mejora a un ambiente familiar estable y positivo. El pediatra confirmó el testimonio. Magali está más segura, menos ansiosa. Su desarrollo emocional es excelente. Luego, llamaron a Lorena al estrado. Estaba nerviosa, pero determinada. Señora Romero, ¿cuál es su relación con el señor Velarde? Somos amigos de la infancia, señor. Nos reencontramos después de 20 años. Y él me ofreció un trabajo y un hogar para mí y mi hijo. El abogado de Patricia fue incisivo. ¿Un hogar? ¿No le parece inapropiado vivir con su jefe? Mi jefe es mi amigo. Y su hija es la mejor amiga de mi hijo. Mi hijo Santiago tiene una condición cardíaca. Magali tiene un padre con limitaciones. Ellos se entienden. Se cuidan mutuamente. Somos una familia. Creamos un ambiente donde las limitaciones no son vistas como debilidades. Cuando Patricia fue llamada a declarar, su verdadera naturaleza salió a la luz. ¿Por qué desea la custodia de Magali ahora, señora Velarde?, preguntó el juez. Porque creo que puedo ofrecerle un ambiente más normal. Un ambiente donde tenga una figura materna presente. Y donde no esté expuesta a los problemas psicológicos de su padre. Su frialdad era palpable, su desdén por Eduardo, evidente. Durante ese tiempo, ¿cuántas veces visitó a Magali? No recuerdo exactamente. Estaba reorganizando mi vida. El abogado de Eduardo presentó los registros. Fueron 3 veces en 2 años, señora Velarde. 3 visitas de 1 hora. ¿Y tiene conocimiento de que Magali es feliz en su situación actual? Eso es irrelevante, dijo Patricia. Una niña de 7 años no sabe lo que es mejor para ella. La frialdad de esa respuesta causó murmullos en la sala. Estaba claro que Patricia no tenía ningún interés genuino en su hija. Sus motivaciones eran la venganza y, probablemente, el dinero. El juez se retiró a deliberar. Las 2 horas de espera fueron una tortura. Eduardo no dejaba de mover la pierna y Lorena rezaba en silencio. Finalmente, el juez regresó. Tras analizar todos los testimonios y evidencias, comenzó el juez. Resulta evidente que la menor, Magali Velarde, está en el mejor ambiente posible. Todos los testigos confirman que está feliz, sana y desarrollándose. La configuración familiar actual, aunque no tradicional, es funcional y amorosa. El juez miró directamente a Patricia, con severidad. Por otro lado, queda claro que la demandante no tiene interés en la menor, sino motivaciones financieras y de venganza personal. La solicitud de revisión de custodia es denegada. Se mantiene la custodia completa para el señor Eduardo Velarde. Y determino que la demandante pague todas las costas procesales. Eduardo sintió que las lágrimas de alivio rodaban por su rostro. Lorena, detrás de él, lloraba en silencio, sonriendo. Salieron del tribunal sintiendo que se habían quitado un peso de encima. Pero en el estacionamiento, Patricia los estaba esperando. Esto no se va a quedar así, Eduardo, gritó, acercándose a su silla. Se acabó, Patricia. Perdiste. Déjanos en paz. ¿Crees que vas a ser feliz? ¿Con tu empleadita? Ya soy feliz. Más feliz de lo que nunca fui contigo. Espera a que se canse de fingir que le importa un lisiado. La palabra fue como una bofetada. Eduardo se encogió, el dolor familiar de esa palabra lo golpeó.
Era la palabra que ella usaba en sus peores peleas. Pero antes de que él pudiera responder, Lorena se interpuso. Se paró firmemente entre Patricia y la silla de ruedas de Eduardo. Usted es una persona cruel e irrespetuosa, dijo Lorena, su voz temblando de rabia. Eduardo es un hombre íntegro, inteligente y valiente. Su condición física no define quién es. Y vale 1000 veces más que usted. ¡Ay, qué tierno! La empleadita defendiendo a su patrón. Estoy defendiendo a mi mejor amigo, dijo Lorena, sus ojos brillando. Y si usted tiene una pizca de decencia, se irá y no volverá a molestar a nadie que amo. La palabra se escapó antes de que Lorena pudiera detenerla. Amo. Patricia rió sarcásticamente, pero vio la mirada de Lorena y retrocedió. Se dio cuenta de que había perdido en todos los frentes. Subió a su auto y se fue, rechinando las llantas. Eduardo y Lorena se quedaron solos en el silencio del estacionamiento. ¿Qué fue lo que dijiste?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. Lorena se sonrojó violentamente, dándose cuenta de su desliz. Dije que nadie habla así de alguien que me importa mucho. No, Eli. No dijiste eso. Dijiste, amo. El silencio se extendió, cargado de una nueva tensión. Javito, yo. ¿Me amas, Eli? La pregunta era directa, sus ojos fijos en ella. Lorena respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Como amigo, sí. Siempre te he amado desde que éramos niños. Solo como amiga, insistió él. El silencio de Lorena fue la respuesta que él necesitaba. Eli, mírame. Ella levantó la vista, sus ojos encontrando los de él. Yo también te amo, Eli, dijo él, su voz quebrándose. No sé cómo. No sé qué significa esto con mis limitaciones. Pero sé que desde que volviste a mi vida, me siento completo. Me aceptas como soy, con todos mis demonios. Y me haces sentir que puedo ser amado. Incluso así. Siempre has podido ser amado, Javito, dijo ella, llorando. Pero no puedo darte una relación normal. No puedo tocarte. No puedo abrazarte. No puedo ser el hombre que mereces. ¿Quién dijo que quiero una relación normal?, respondió ella. ¿Quién dijo que los abrazos son la única forma de amar? Tengo un hijo con limitaciones. Aprendí que el amor no se trata de lo que puedes hacer. Se trata de estar presente, de cuidar, de apoyar. Se trata de construir una vida juntos, basada en el respeto. Eduardo la miró con una intensidad que la hizo temblar. ¿Te animarías a intentarlo? ¿A construir algo conmigo? Sabiendo que tal vez nunca pueda tocarte como un esposo debería. Javito, dijo ella, sonriendo entre lágrimas, ya lo estoy intentando. Cambié mi vida entera para vivir en tu casa. Traje a mi hijo. Te defendí en un tribunal. Enfrenté a tu exesposa. Si eso no es intentar construir una vida contigo, no sé qué es. Eduardo sonrió, una sonrisa temblorosa pero real. Tienes razón. Ya lo estás haciendo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a intentarlo también? Estoy más que dispuesto, Eli. Estoy ansioso por intentarlo. Lorena se acercó a su silla, arrodillándose para quedar a su altura. Sus ojos estaban al mismo nivel. ¿Puedo tocarte?, preguntó ella delicadamente. El cuerpo de Eduardo se tensó por instinto, pero no retrocedió. Puedes intentar, susurró él, cerrando los ojos. Con un cuidado infinito, Lorena colocó su mano sobre la de él. Era un toque ligero, piel contra piel, sobre el brazo de la silla. Eduardo cerró los ojos con fuerza, su respiración se aceleró. Estaba luchando contra el pánico, contra los fantasmas de Patricia. Lorena pudo ver el esfuerzo en su rostro, la batalla interna. ¿Está todo bien?, preguntó ella, lista para retirar la mano. Está difícil, admitió él entre dientes.
pero no imposible. Voy a quitar la mano, dijo ella, no queriendo lastimarlo. No. Déjala. Un poquito más. Por favor. Lorena mantuvo su mano firme, ofreciendo calor y seguridad. Sintió el temblor bajo su palma, pero también sintió que él luchaba. Él no estaba huyendo. Se estaba quedando. Listo, dijo él después de un minuto que pareció una eternidad. Puedes quitarla ahora. Ella retiró la mano lentamente. Él abrió los ojos, estaba sudando. ¿Cómo te sientes? Conmocionado. Pero bien. Fue diferente. ¿Diferente cómo? Normalmente, cuando alguien me toca, siento asco. Desesperación. Ahora, sentí miedo, sí. Mucho miedo. Pero debajo del miedo, sentí consuelo. Eso es progreso, Javito. Es un progreso enorme. Sí, dijo él, mirándola con asombro. Es mucho progreso. Volvieron a casa en silencio, procesando lo que acababa de pasar. En casa, Santiago y Magali los recibieron con gritos de alegría. ¿Y cómo les fue? ¿Ganaron?, preguntó Santiago. Ganamos, campeón, dijo Eduardo, sonriendo. Magali se queda. Yupi, gritó Magali, corriendo a abrazar a Lorena. Y la tía mala ya no nos va a molestar. Ya no, hijo. Ya no más. Esa noche, Eduardo y Lorena tuvieron una larga conversación. ¿Cómo imaginamos que será esto, Eli? Una relación. No hay prisa por definir nada, Javito. Iremos descubriendo juntos. ¿Y si nunca logro superar completamente este trauma? Entonces encontraremos la felicidad dentro de tus posibilidades. ¿Crees que eso será suficiente para ti? Javito, cría un hijo sola, luchando cada día. Aprendí a encontrar la felicidad en cosas pequeñas. Estar a tu lado, ver sonreír a nuestros hijos, tener esta familia. Eso es más que suficiente para mí. Lorena, yo, creo que nunca te olvidé, confesó él. Creo que una parte de mí siempre te estuvo buscando. Yo tampoco te olvidé, Javito. Nunca. En cada hombre que conocí, te buscaba a ti. Buscaba al niño valiente y divertido que conocí en la Condesa. Por eso ninguno funcionó. Mi estándar siempre fuiste tú. ¿Crees que este es el momento adecuado? Después de todo. Estoy segura. Los dos sabemos lo que es sufrir. Ahora podemos sanar juntos. Los meses siguientes fueron un lento y paciente descubrimiento. Construyeron una relación única, basada en la confianza y las palabras. Cenaban juntos, platicaban por horas, cuidaban a los niños como un equipo. El progreso de Eduardo con el contacto físico fue gradual. Primero, logró sostener la mano de Lorena mientras veían películas. Podía hacerlo por 5 minutos, luego 10, luego 1 hora entera. Después, permitió que ella tocara su rostro. Una caricia suave en la mejilla que ya no le provocaba pánico. Eventualmente, meses después, logró abrazarla. Fue un abrazo torpe, breve y rígido, pero fue un abrazo. Lo hiciste, susurró ella contra su pecho. Lo hicimos, corrigió él, su corazón latiendo con fuerza. El gran avance ocurrió 6 meses después del juicio. Magali se había enfermado, tenía fiebre alta y estaba asustada. Lloraba en su cama, llamando a su papá. Eduardo entró a su cuarto y la vio temblando. Sin pensarlo, por puro instinto paternal, extendió los brazos. Ven aquí, mi amor. Papá va a cuidar de ti. Magali dudó un segundo, sus ojos llorosos abiertos de sorpresa. Luego, se lanzó a los brazos de su padre. Eduardo la abrazó fuerte, acunándola contra su pecho. Sintió el calor de su hija, su respiración agitada. Y no sintió pánico. Solo sintió un amor abrumador. Papá, pudiste abrazarme,
dijo ella, llorando de felicidad. Sí, mi princesa. Si pude, dijo él, llorando también. Y voy a abrazarte siempre que lo necesites. Siempre. Lorena, que observaba desde la puerta, lloraba de emoción. Ese momento representaba la sanación de toda la familia. Santiago, a su lado, sonrió con sabiduría. Sabía que el tío Eduardo lo lograría, mamá. Aquella noche, Eduardo logró abrazar a Lorena de verdad. Fue un abrazo sin prisa, sin miedo, lleno de amor y gratitud. Gracias, Eli, dijo él, su rostro enterrado en el cabello de ella. Gracias por haber creído en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Yo siempre supe que lo lograrías, Javito. ¿Cómo? Porque conocí al niño que eras. Y ese niño nunca se rendía. Y quería una familia, una vida feliz. Y ser amado. Lo logré todo, Eli. Gracias a ti. Lo logramos juntos, mi amor. Un año después, Eduardo y Lorena se casaron en el jardín. Fue una ceremonia sencilla, solo ellos y los niños. Magali fue la dama de honor y Santiago entregó los anillos. Ahora somos una familia de verdad, gritó Magali. Siempre lo fuimos, mi amor. Ahora solo es oficial. Y Santiago es mi hermano oficial ahora. Hermanos del corazón, y ahora también en papel, dijo Lorena. Los dos niños se abrazaron, felices con su nueva familia. 2 años después, la vida era irreconocible y maravillosa. Eduardo había adoptado legalmente a Santiago. Y Lorena había adoptado legalmente a Magali. Eran una familia completa, unida por el amor y la ley. Santiago, con el tratamiento financiado por Eduardo, estaba más fuerte. Su corazón seguía necesitando cuidado, pero podía jugar natación. Lorena, con el apoyo total de Eduardo, había vuelto a estudiar. Estaba cursando pedagogía, cumpliendo su sueño de ser maestra. Eduardo había recuperado por completo su capacidad de contacto. Las crisis de pánico eran un recuerdo lejano. Seguía en su silla, pero su mundo se había expandido. Ya no era una prisión, era solo una circunstancia. Eli, dijo él una mañana de domingo, mientras tomaban café. ¿Te arrepientes de algo? ¿De haber atado tu vida a la mía? ¿De haber aceptado una relación con tantas limitaciones? Lorena sonrió y le dio un beso. Javito, mira a nuestro alrededor. Mira a nuestros hijos. ¿Crees que podría ser más feliz? Me diste la vida que soñé. Y tú me salvaste a mí, Eli. Me trajiste de vuelta. Nos salvamos mutuamente, Javito. Como siempre debió ser. En ese momento, la puerta se abrió y los dos niños saltaron a la cama. Abrazos de buenos días, gritó Magali. En guerra de almohadas, añadió Santiago. Eduardo y Lorena rieron, recibiendo el ataque de amor de sus hijos. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.